aplicar en nuestras vidas personales la palabra de Dios para que realmente estemos guardando la palabra de Dios. Existen dos objetivos importantes que tienen que cumplirse para que nosotros verdaderamente seamos guardadores de la palabra de Dios. Porque a veces pensamos que guardar la palabra de Dios significa escucharla o leerla y retenerla. No, eso va más allá de eso. Cuando habla de guardar la palabra de la paciencia de Cristo, habla de poner por obra. Cuando la palabra se escucha y no se pone por obra, entonces la palabra no sirve, no funciona. Y desde que estabas en el vientre de tu madre, ahí te eligió. Aleluya. ¿Y sabe por qué te eligió? Porque tiene un propósito contigo. Nadie ha sido elegido, nadie ha sido escogido por Dios por casualidad, ni por formar grupo. Todos hemos sido escogidos y elegidos para cumplir un propósito de Dios en nosotros. Y el primer propósito que tiene Dios con nosotros es que vivamos en fe, que andemos en fe, creyendo las promesas que Él nos ha dado. Porque eso es lo que es andar en fe, creer en las promesas que nos ha dado, sin temor. Porque el temor es una señal de que no creemos en las promesas que nos ha dado. Y estaremos pasando por este mundo de aflicciones. Pero dentro de ese movimiento que vamos haciendo, se está moviendo el Espíritu Santo con nosotros, porque estamos llenos de Él. Y Él obra en el mundo. Porque Él tiene poder para controlar al mundo. Él tiene poder para determinar los tiempos, para determinar las sazones, para determinar las situaciones, para controlar todo aquello que el mundo hace. Cuando dice que guarde, que nos guardará, que Él nos guardará en el tiempo de la hora, porque la hora de Dios es el momento que está por comenzar. Esa hora de Dios también se conoce como el juicio de Dios sobre la tierra. Esa hora de Dios también se conoce como el día del Señor, que está por llegar. Por eso tenemos que tenerlo presente. Y la palabra griega que habla de guardar, que nos guardaría, es la palabra kriso, que quiere decir, es un verbo que significa conservar o proteger, cuidar de pérdida o daño, porque algunos piensan que lo va a quitar. Se toman este versículo para decir nos va a quitar. Ahí no dice que te va a quitar. Ahí dice que te va a proteger, que te va a cuidar, que te va a evitar de que tú sufras daño y pérdida. Y en Juan 17:15, Cristo utiliza esa palabra y deja claro qué es lo que significa. Cuando Él hace la oración al Padre por nosotros y por los apóstoles. Y dice en Juan 17:15, no ruego que lo quites del mundo. ¡Aló! No ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Aleluya. Ahí está la clave. Y esta promesa de que lo va a guardar de la hora que ha de venir sobre el mundo entero, el juicio de Dios, es para los que no solamente escuchan la palabra por la ley, sino para los que lo aplican en su vida personal. Se necesita algo más, que es la fe. Y la fe se recibe cuando tú te conviertes al Señor. Ese es lo primero que el Señor te da, fe. Porque sin fe es imposible ser considerado salvo. La fe es esencial para la salvación. La fe es el fundamento
sobre el cual el cristiano tiene que caminar. El mundo camina en la carne, camina en lo natural, dependiendo de lo que ve, de lo que siente en un momento determinado, de lo que cree en un momento determinado, de lo que la ciencia le dice que haga, de lo que le dice que haga la sociedad, lo que dicen los libros, lo que dicen las enseñanzas. Porque hay una impotencia total por falta de la verdad que solamente la tiene el que tiene a Cristo. Porque la verdad sin Cristo no existe. La ciencia podrá decir lo que diga, pero la verdad la tiene solamente la palabra de Dios. Y este mundo se va a regir inevitablemente por la palabra de Dios, aunque no crean en la palabra de Dios. Y por eso es que la palabra de Dios es perfecta y se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo. La fe entra por el oír la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por el oír. ¿Y dónde vas a oír la palabra de Dios si te quedas en la casa cuando hay un culto? ¿Cómo vas a oír la palabra de Dios si no entiendes que el lugar donde de verdad vas a oír la palabra de Dios es en la casa de Dios? Cada día el pecado se multiplica más y ya está pasando de ser pecado a abominación, que hay diferencia. Y dice la palabra que cuando aumenten las abominaciones, entonces entrará el desolador. Aleluya. Y lo que viene es tremendo. Pero tú y yo tenemos una promesa. Tenemos una promesa, la gran promesa. Dice Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Está en la palabra de Dios, es la verdad. Y dice la palabra de Dios que llegará el momento que por 1 kilo de harina de trigo se tendrá que pagar un denario es el salario de un día. No temas, porque los que estaban en el desierto de Sinaí, ¿cuál era el presupuesto que tenían? No he visto justo desamparado, ni su descendencia que bendiga. Aleluya. Mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Nosotros pasamos por pruebas para que no tengamos que pasar por el juicio. Por eso a veces tienes problemas en tu casa, por eso a veces tienes problemas a veces con tu trabajo, por eso tienes problemas con tus hijos, por eso tienes problemas en la escuela, por eso tienes problemas con tus amistades, por eso tienes problemas en tu economía. Porque el Señor está probándote para prepararte, porque en las pruebas está la paciencia del Señor. La prueba de la fe produce ¿qué? Paciencia. La paciencia que tuvo Cristo, para que cuando venga el juicio tú te puedas reír de eso, puedas gozarte en la presencia del Señor, aunque el juicio esté andando. Mira lo que dice en Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿qué? La promesa.
Aleluya. Aleluya, bendito Dios. Dice en Santiago 1:12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Un ex. Aleluya, bendito Dios. Y aquí está la promesa. Y aquí está la promesa. Apocalipsis 3:11. Póngase de pie. Aleluya. Aquí está la promesa. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tienes? Guardar la palabra de Dios. Guardar la palabra de la paciencia de Dios. Ser fiel a la palabra de Dios. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Como algunos tienen por costumbre. Tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Eso está en Hebreos 10:25. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno, escuchen esto, para que ninguno tome tu corona. Cuidado.